Al final del tema 2, introducción y creación de tablas, tenemos unos ejercicios propuestos. Para poder realizar estos ejercicios, antes has debido estudiar detenidamente dicho tema 2. Vamos a comenzar realizando la creación de la tabla películas detallada en esta unidad. Si abrimos el tema 2, pues veréis que en él se especifica, se detalla cómo se debe realizar una tabla. En concreto hablan de la tabla películas, que tiene los siguientes campos, con estos tipos de campos, y este campo identificador película como clave primaria. Bueno, vamos a crear esta tabla en una base de datos nueva. A esa base de datos la vamos a llamar curso. La guardamos y vamos a crear la tabla películas con los campos que aparecen en el tema: identificador de película, título, director, identificador, año, formato y vista. Año, teniendo los campos, por ejemplo, la película es pero cuidado, no fecha y hora, solamente tipo fecha. Formato tipo y vista va a ser tipo booleano, sí. Nos faltaría por completar la descripción. La descripción sabéis que es totalmente voluntaria rellenarla, únicamente sirve para recordarnos cuál es la función de cada uno de los campos. Por ejemplo, el campo vista podemos poner en descripción que indica si la película se ha visto ya. Falta poner película como clave primaria. ¿De acuerdo? Ya tengo definida mi tabla, la guardo con el nombre películas. Ya la puedo cerrar dentro de mi base de datos. Este es el primer apartado: realizar la tabla. Anotar los datos que aparecen en la figura 2.18. Me voy al tema 2, busco la figura 2.18, 17, 18 y tengo que rellenar la tabla con estos datos. Me voy a mi tabla, hago doble clic y se me abre la tabla para poder insertar datos. Bien, 1 Blade Runner Ridley Scott, identificador 1 Blade Runner de Ridley Scott del año 1 de 1 del 83 en DVD, 1 del 1 del 83 en formato DVD. A ver, y ya está vista. Identificador 2, habría que rellenar el título, director del año, y así con todas las películas. Habría que rellenar la tabla copiando todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, he completado toda la tabla con todos los datos. Se pueden agrandar un poco las columnas para poder ver bien todos los datos, así. Y ahora vamos a ver el siguiente apartado que dice: mostrar solo las películas de pistas anteriores a 1990. Bueno, a ver aquí. Nuestra base de datos ahora mismo muestra todas las películas que hay en la tabla, pero podemos utilizar los filtros para definir qué registros, qué filas queremos que se vean. Aunque no vamos a borrar nada, todo va a seguir guardado en la tabla. Lo único que vamos a definir es qué queremos que se muestre. Podemos utilizar el autofiltro, que el autofiltro sirve para que solo se vea lo que tengamos seleccionado en un momento determinado. Por ejemplo, si yo selecciono esta celda, en concreto he seleccionado
el valor de VD, si yo aplico el autofiltro, solamente se muestran las películas en formato DVD. Si aprieto aquí, elimino otra vez el filtro y vuelve a verse todo, ¿de acuerdo? En este caso lo que me piden es películas vistas y además que sean anteriores a 1990. Para ello no me sirve el autofiltro, porque el autofiltro solo puedo aplicarlo a una cosa. Tengo que definir un filtro estándar. Bueno, pues el nombre del campo es el campo vista. La condición es que sea igual a verdadero. ¿Por qué? Bueno, vista es un campo de tipo booleano, en el que solo hay dos valores, sí o no, verdadero o falso, ¿de acuerdo? En realidad el valor es verdadero. Así que si queremos seleccionar las películas que se han visto, tenemos que poner verdadero en el apartado de valor. El segundo campo, bueno, antes de ver el segundo voy a darle a aceptar para que comprobéis que funciona, ¿de acuerdo? Me muestra únicamente las películas que se han visto. Vuelvo al filtro estándar y en el segundo campo voy a poner el año. El año tiene que ser menor o igual que 1990, es decir, aquí tengo que poner una fecha. La fecha ha de ponerse entre almohadillas. Vamos a poner que 1 del 1 de 1990 entre almohadillas y le doy a aceptar. Bueno, como veis, el campo vista sí que lo respeta, pero el año no lo hace bien. Por ejemplo, esto es del 96, no debería verse aquí. Parece ser que con las fechas, pues por lo menos esta versión de base tiene algún problema que no lo coge bien en el filtro, ¿de acuerdo? Debería hacerse tal como lo hemos hecho. Se pone el campo, se pone la condición menor o menor igual. En este caso vamos a poner con menor y la fecha entre almohadillas. Voy a probar a poner solamente el año, a ver si, pero en realidad por lo que sea, pues este filtro no funciona con las fechas, pero debería hacerse como lo hemos hecho. Bueno, lo dejamos así y seguimos con el siguiente apartado: realizar la creación de una tabla llamada intérpretes. Bueno, es decir, ya hemos terminado con nuestra tabla películas, así que la podemos, bueno, ya está guardada, la podemos cerrar. Hemos aplicado un filtro, pero los datos siguen estando aquí. Si quito el filtro, como veis, vuelven a aparecerme todos los datos de nuevo. El dato de mi tabla. Vale, ahora vamos a crear una tabla nueva. Crear una tabla nueva con los campos identificador intérprete, que va a ser de tipo entero y llave primaria. Pues identificador intérprete, que va a ser de tipo entero y va a ser la llave primaria. A ver, el resto van a ser apellidos, nombre y nacionalidad, todos de tipo texto. Pues apellidos, nombre y nacionalidad, todos. Podría añadir una descripción si quisiera. Y tenemos que insertar pues los siguientes datos, ¿de acuerdo? Es igual que antes. Guardamos aquí, intérpretes, aceptar, cerramos. Y ahora lo que tenemos que hacer es doble clic y tenemos que volver a rellenar todos nuestros datos, ¿vale? Igual que hemos hecho antes. Identificador 1, apellidos Ford, nombre Harrison, esto creo que está al revés, nacionalidad pues será estadounidense. Sí. Y así con todos los datos que tenemos que copiar. Bueno, como veis, ya he copiado todos los datos y una vez que tenemos copiados todos los datos, pues deberíamos guardar la tabla y la podemos
cerrar. Ahora pasamos al último punto, que es ordenar la tabla por el campo apellidos de manera ascendente y por el campo nacionalidad de manera descendente. Bueno, pues abrimos otra vez la tabla intérpretes. Bueno, los campos de una tabla, los registros se pueden ordenar. Para ello tenemos estos tres botones: orden ascendente, orden descendente. Bueno, si yo selecciono una columna, en este caso apellidos, pues puedo ordenarlos de forma ascendente, ¿de acuerdo? B, C, F por orden alfabético ascendente. Y además me piden que los ordene también por el campo nacionalidad. Bueno, pues podría hacer lo mismo, nacionalidad, y en este caso descendente. Sin embargo, al ordenar por este campo utilizando cualquiera de estos dos botones, se pierde la última ordenación, ¿de acuerdo? Así que tenemos que utilizar este otro botón, que es similar a, tiene un formato similar a lo que hacemos con los filtros. Primero definimos el primer campo, que van a ser los apellidos, en orden ascendente, y después el segundo campo, que van a ser las nacionalidades, en orden descendente. Le damos a aceptar y me ordena los apellidos en orden ascendente y las nacionalidades en orden descendente. Lo que pasa es que con este puesto de ejercicio en realidad no se aprecia bien lo que hace esta opción. Vamos a hacer lo mismo, pero voy a volver a ordenar la tabla, solo que en vez de poner con el primer campo los apellidos, voy a poner con el primer campo la nacionalidad, la voy a ordenar por nacionalidad en forma descendente y luego voy a utilizar los apellidos para ordenarlos de forma ascendente, ¿de acuerdo? Como primer campo utilizo la nacionalidad y segundo los apellidos, al contrario de lo que dice en el ejercicio. Bueno, como veis, primero se han ordenado de forma descendente por nacionalidad. Empieza por estadounidense, español y después australiano. El primero, segundo orden alfabético, ha quedado el último. Ahora, para las nacionalidades que se repiten, en este caso son todos los estadounidenses, se ordenan todos los registros, todas las filas se ordenan a partir de los apellidos y de forma ascendente, ¿de acuerdo? Para los que se repiten de las nacionalidades se ordenan a partir de los apellidos. Como veis, está Ford, Freeman, F, M, P, ¿de acuerdo? En orden ascendente. La B debería ir antes de la F, pero como no está dentro de la nacionalidad estadounidense, se ordena aparte, manda el campo nacionalidad, ¿de acuerdo? Para eso sirve esta opción de ordenar. Prioridades de ordenación, primero por un campo, y si hay repetidos, dentro de esos repetidos se ordenan por el segundo campo. Bien, y hasta aquí este ejercicio.